Ya. Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad, el grupo conformado por Dávila Solís Matías, Ria Aguirre Daniel Andrea, Woman Irigoyen France y Chuquillanqui Gutiérrez José Luis, y mi persona, Cubalviño Miskin Emily, vamos a hacer una exposición acerca de lo que es procesos de separación de membranas. En este caso, lo que es el método de osmosis inversa. El trabajo está conformado por las siguientes partes. En la primera tenemos a la situación problemática, como siguiente tenemos caracterización del agua de una muestra representativa, luego tenemos el balance de materia, después procedemos con la selección de la membrana, el cálculo de los sólidos disueltos totales, el cálculo de presión osmótica, el cálculo del número de membranas y tubos de presión, así como la normalización del sistema con cálculo de números de membranas y tubos correspondientes, pero reales. Bien, como situación problemática, tenemos que, así como en otros lugares agrícolas, en el Valle Agrícola de Ica, Perú, los agricultores enfrentan un problema debido a la escasez de agua dulce para regar sus cultivos, lo que ha llevado al uso de agua salobre. Sin embargo, este tipo de agua contiene un alto contenido de sales y otros minerales que pueden afectar negativamente tanto a la productividad de los cultivos y a la calidad del suelo. A partir de esta problemática surge la necesidad de eliminar este alto contenido de sólidos disueltos en aguas salobres mediante el método de osmosis inversa para específicamente su uso en el sector agrícola. Bien, el proceso de osmosis inversa, ¿en qué consiste este proceso? Bien, se da por la separación de un soluto de una solución mediante una membrana que es selectiva, es permeable al solvente pero no al soluto. Esto se da a partir de ejercer una presión mayor a la presión osmótica normal. El proceso es aplicable cuando las moléculas del soluto son del mismo tamaño que las del solvente. Y ahora, ¿por qué osmosis inversa? Por lo general, los equipos de osmosis inversa pueden operar a temperaturas y presión de ambiente, lo que puede significar una reducción de los costos de operación. Siguiente. Como siguiente tenemos lo que es en sí el diseño de un sistema de osmosis inversa, en este caso para tratamiento de agua salobre destinada a riego. Como primer paso tenemos la caracterización del agua, la cual, bueno, va a ser un paso importante, ya que esto va a definir el tipo de membrana que vamos a utilizar. Además, también nos va a ofrecer información importante sobre las limitaciones, así como sobre los componentes iónicos que son un poco más difíciles de retener, como en el caso del boro. Bien, esta tabla de caracterización fue obtenida a partir de un pozo ubicado justamente en el Valle Agrícola de Ica. Y bien, en la tabla se muestran todos los componentes iónicos que presenta tanto iones magnesio, calcio, también presenta boro y fosfatos, sulfatos, entre otros. Respecto a la calidad del producto que debe tener y que es permitible para aguas de riego, se tiene que la cantidad de sólidos totales disueltos debe ser inferior a 270 ppm. Bien, como siguiente paso pasamos al balance de materia, que en este caso, bien, el caudal de entrada se va a subdividir a su vez en caudales de permeado y caudales de rechazo. Bien, como tenemos el caudal deseado, nuestro caudal deseado vendría a ser 12.100 metros cúbicos al día. Además, también tenemos el dato de conversión de 0.65. A partir de estos datos podemos calcular el caudal de la alimentación, el cual está dado por el caudal del permeado sobre la conversión, que nos da un total de 18.615.38 metros cúbicos al día. Para el cálculo del rechazo, en este caso del balance global, podemos deducir que es el caudal de la alimentación menos el caudal de permeado.
Siendo así y reemplazando, tenemos que el caudal de rechazo nos da un 6.515.38 metros cúbicos al día. Bien, ese sería el resultado, el caudal de entrada, el caudal de permeado y el caudal de rechazo. Bien, para la selección de la membrana, escogimos un tipo de membrana de compuesto poliamida aromático reticulado. Es específico para desalación de agua salobre. El tipo de membrana es del modelo Torrey Membrane TMG 20D400. Bien, el fabricante nos aporta una serie de datos, cual, por ejemplo, nos dan el área de membrana, nos dan el rechazo de sales, también nos da el caudal del producto, que en este caso, bueno, lo vamos a conocer también como un caudal nominal. Yeah. Continuando, tenemos al cálculo de sólidos disueltos totales. Bien, tenemos el balance global y a partir de este balance global podemos deducir también un balance parcial correspondiente a las concentraciones de cada componente en los flujos tanto de entrada y salida, lo que sería en alimentación, permeado y rechazo. La concentración de los componentes en la alimentación ya se dieron por el análisis de caracterización, y bueno, la concentración de componente I en el rechazo sigue la siguiente fórmula, la cual es concentración del componente I en el rechazo es igual al porcentaje de rechazo por la concentración del mismo componente en la alimentación sobre 1 menos la conversión. Bien. Este rechazo, bueno, como hemos visto, fue aportado por el fabricante, el cual nos dio un 0.995. Bien. De la ecuación de balance parcial, el único valor que nos queda de incógnita sería la concentración del permeado, el cual, bien, lo deducimos de esta ecuación parcial, lo despejamos y tenemos que es igual a la concentración del componente en alimentación por el flujo, el caudal en la alimentación menos la concentración de ese componente en el rechazo por su caudal de rechazo entre el caudal del permeado. Bien, como ejemplo de cálculo tenemos al ion calcio, el cual en alimentación fue de 579 ppm. Bien, esto utilizando los datos que nos aportan, que es el valor de rechazo, así como la conversión, tenemos que el coeficiente de rechazo para el calcio es 1646.01 ppm. Para el caso del permeado, también se sigue con la ecuación previamente mostrada y bueno, se obtiene una concentración de 4.45 ppm. Bien. Del mismo modo se procede con cada ion presente en este agua. Y bien, podemos observar que los sólidos disueltos totales en la corriente de alimentación suman en total 4.616 ppm, en el rechazo 13.124 ppm y en el caso del permeado tenemos una concentración de 35.5 ppm. Bien, la composición, como podemos observar, la composición en el permeado está por debajo del parámetro indicado como aceptable para aguas de riego. En este caso nos dan el dato de 270 ppm. Como observamos aquí, bueno, tenemos un valor muy por debajo que sería 35.5 ppm. Esto podría significar que el método es aceptable precisamente para este tipo de agua. Bien, continuando con la exposición, ahora lo que vamos a hacer es calcular la presión osmótica. Bueno, la presión osmótica parte sobre todo de un previo conjunto de varios conceptos en los cuales van a incluir molaridades, van a incluir coeficientes empíricos, densidades. Entonces todo va a partir de las concentraciones de los iones. Sin embargo, es necesario evaluar la concentración no tanto en la alimentación, sino también en el permeado y en el residuo, o también en el rechazo.
Entonces, por lo cual, para poder hallar la concentración de los iones en el rechazo, tal como mencionó mi compañera, se utilizan las siguientes fórmulas, ¿no? Que tenemos el rechazo en sales multiplicándolo por la concentración en la alimentación, dividiéndolo entre 1 menos la eficiencia. Y por el lado de la concentración en el premiado, lo que vamos a hacer es un balance, igual ya explicado por mi compañera, en el cual la fórmula va a ser la siguiente, la cual vemos en pantalla. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo realizado los cálculos, para cada ion tenemos la concentración tanto en el rechazo como en el premiado, las cuales van a estar en ppm, que son miligramos por litro. Siguiente, por favor. Bien, entonces, habiendo calculado las concentraciones en cada una de las zonas, de estas 3 zonas ya mencionadas, ahora vamos a proceder a hallar las molalidades. Como sabemos, necesitamos o tenemos que tener bien en claro los datos de que son las masas molares de cada uno de los elementos. Por lo cual, vamos a hacer uso de la concentración dividiéndolo entre 1000 por la masa molar de cada uno de los elementos, multiplicándolo por 10 a la sexta menos la cantidad de sólidos totales disueltos entre 10 a la sexta. Y así hallamos la molaridad de los iones tanto en la entrada, en el rechazo y en el premiado, que los cuales estamos viendo en la tabla. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para continuar con el cálculo de la presión osmótica, una vez ya teniendo hallado las molaridades de cada uno de los elementos en las 3 zonas, vamos a proceder a utilizar las valencias, o también conocidas como estados de oxidación. Sin embargo, acá sabemos, o acá vemos en la tabla valores de 0, 1, 4 e incluso hasta 9. ¿Qué ha pasado? Pues estas valencias o estos estados de oxidación las hemos elevado al cuadrado. Ahora, ¿por qué? Porque la contribución de cada ion afecta a la presión osmótica de manera proporcional a su carga eléctrica. Esta carga eléctrica va a tener repercusión en la capacidad para poder interactuar con cada disolvente. Es por eso que la elevamos al cuadrado. Y la elevación al cuadrado de cada una de estas valencias vamos a multiplicarlas por las molaridades, teniendo como resultado lo que vemos en la tabla. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo calculado ya, teniendo ya las valencias multiplicadas por las molaridades, ¿esto para qué nos va a servir? Porque la sumatoria de estas, precisamente en las 3 zonas, en alimentación, en rechazo y en premiado, nos va a dar fruto a lo que vamos a determinar como I y como I', precisamente como fuerza iónica y molaridad de una sal que corresponde a un electrolito respectivamente, cuyas fórmulas vemos en la pantalla. Que, bueno, sabemos que es la sumatoria del producto de las molaridades por las valencias al cuadrado, dividiéndolo entre 2. Y también, como vemos, el I', que es la molaridad, vamos a tener la mitad de la sumatoria de las molaridades. Siguiente. Entonces, como sabemos que todo esto es en función del cálculo de la presión osmótica, vamos a proceder con el cálculo de los coeficientes empíricos y de la densidad, cuyas fórmulas vemos en la siguiente pantalla. Estos coeficientes empíricos ya están predeterminados y se caracterizan, ¿por qué? Porque algunos son ecuaciones cuadráticas y ecuaciones cúbicas en función a la temperatura. Hay que recordar que esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y los resultados los vemos ahí en la tabla. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ahora sí vamos a terminar hallando el coeficiente osmótico, que es teniendo ya todos los coeficientes empíricos en adición del I', que sabemos que es la molaridad. Entonces, hallamos el coeficiente osmótico en cada una de las zonas y procedemos a hallar la presión osmótica, que la fórmula la vemos en la pantalla, que es 0.08308 multiplicado por el coeficiente por la temperatura en Kelvin por la sumatoria de las molaridades. Entonces, los resultados se muestran ahí en la tabla inferior. Siguiente, por favor. Bien, ahora para terminar, vamos a hallar el cálculo de membranas, que vamos a tener acá un Jmax. ¿Qué es el Jmax? Pues es el valor de flujo específico y se va a definir como la cantidad de volumen que va a pasar en función a una determinada área específica y a un determinado tiempo específico, el cual va a ser determinado por el caudal nominal dividido entre el área.
que como sabemos es 45.6 entre 37, lo cual va a dar un resultado de 1.2324 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Y en función a esto vamos a hallar el número de membranas, el cual va a ser el caudal en el permeado, dividiéndolo entre el flujo específico multiplicado por el área. Entonces vamos a tener lo siguiente, como ya reemplazamos los datos, nos da un cálculo de 266 membranas. Ahora, para poder hallar los tubos de presión, vamos a dividirlo esto entre las membranas que ya están dadas, que son 6, por lo cual nos va a dar un resultado de 43 tubos. Esto hay que tomar en cuenta que es sin los factores de corrección. A continuación mis compañeros van a explicar sobre ello. Bueno, en la parte de la normalización del sistema, en los cálculos de factores de corrección, cálculo de flujo de diseño y los cálculos del número de membranas y los tubos de presión, tenemos las siguientes consideraciones, ¿no? Las siguientes fórmulas, a las cuales nos va a indicar los factores de corrección para los valores y tomando los datos del fabricante. Para ello tenemos que saber en sí que la normalización del sistema de osmosis inversa es un proceso crucial, ¿no? Para evaluar el rendimiento de un sistema y compararlo con condiciones de referencia estándar. Obviamente que estos son comparados debido a este factor. Y pues en sí lo que buscamos es optimizar el funcionamiento, identificar los potenciales problemas y una toma de decisiones sobre el mantenimiento y la limpieza. Y bueno, en resumen, en la normalización lo que se busca es la evaluación de la membrana para eliminar la influencia de factores externos, la comparación con condiciones de referencia, ya que tomaremos valores de referencia para ayudar a las desviaciones y una toma de decisiones correctivas, y la optimización del funcionamiento. También la predicción de la vida útil de la membrana, ya que esto nos permite establecer tendencias en el rendimiento de la membrana y predecir su vida útil restante, ¿no? La solución de problemas, ya que la normalización es una herramienta valiosa para la solución de problemas de sistemas de osmosis inversa, y ya que esta se compone de muchas membranas, es necesario lo siguiente. Siguiente positivo. Como podemos observar, ahí se muestra los valores de operación, más que todo para la presión aplicada a la membrana, que se define como la presión requerida, ¿no? Para que la membrana ocurra las condiciones de operación existentes. Ya calculados con los previamente, tenemos la temperatura, la presión, el tiempo. Y con ello podremos realizar los recálculos, ¿no? Que en sí consisten con los valores de caudal, el flux, el número de membranas y el número de tubos, que en este caso ya están dados por el problema. Pero aquí ya aplicaremos con los recálculos y los factores de corrección. Tenemos los siguientes valores de metros cúbicos por litro, metros cúbicos por día, lo de litros por día, y así. Para el cálculo del número de membranas, lo que hacemos es el mayor entero que hay. En este caso para 300 es 301 y para 50 es 50,16 es 51. Y en este caso los cálculos claves que se buscan aquí son los factores de corrección para ajustar el flujo permeado, el rechazo y la caída de presión, ¿no? O una temperatura de referencia estándar, que generalmente es 25 grados. También el flujo de diseño, el flujo permeado esperado para un sistema bajo condiciones específicas de operación, como la presión de alimentación, la concentración de sales de agua en la alimentación y la tasa de recuperación. También el número de membranas, lo cual se ha calculado, ya que se determina en función del flujo de diseño y la capacidad de permeado de cada membrana. También el número de tubos de presión, ya que este se calcula en función del flujo de diseño y la velocidad de flujo máxima permitida y obviamente considerando el diámetro del tubo. Siguiente. Ya. Ahora vamos a calcular el número de membranas corregidos, en la cual la fórmula es N, que es el número de membranas, QP, que es el flujo de permeado, el volumen de agua purificada por día, el JD es el flujo de diseño de permeado por unidad de área de la membrana, y el A es el área de una membrana individual. Siguiente. Ya. Una vez obtenido el flujo de diseño, se realiza el cálculo del número de membranas y tubo de presión que va a tener nuestra unidad de osmosis inversa. Entonces, para el QP tenemos que es 1,200 metros cúbicos por día, el JD 1.08945 metros cúbicos entre metros al cuadrado por día por el área activa, que es 41 metros al cuadrado. Esto nos resulta con el número de membranas de 300.17, que se aproxima a un 301.
Siguiente. Bueno, a continuación vamos a calcular el número de tubos, pero esta vez ya de la presión corregida, ¿no? Entonces, para esto necesitamos el número de membranas dividido sobre la capacidad de membranas, ¿no? Como ya mis compañeros habían explicado anteriormente, bueno, el número de membranas es 301 entre su capacidad, que vendría a ser 6, ¿no? Nos sale aproximadamente 51 tubos de presión. El siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos lo que es el cálculo del flujo de diseño corregido, ¿no? Este va a ser importante más que nada para el diseño del equipo, ¿no? Entonces, como ya habíamos explicado, ahí tenemos la fórmula en el cual pues, va a estar determinado por el caudal del permeado entre, pues, el número, ¿no?, de membranas por el área activa, ¿no? Entonces, reemplazando los cálculos, ¿no?, para hallar el flujo de diseño, ahí tenemos los valores, ¿no?, reemplazados, el cálculo del permeado, tenemos el número de membranas y el área, ¿no? Entonces nos va a salir 3.6 aproximadamente litros por metro cuadrado por hora, ¿no? Entonces también podemos calcular asimismo lo que vendría a ser el cálculo de la potencia requerida, ¿no? Entonces para esto vamos a necesitar la diferencial de presión, el caudal de permeado y la eficiencia, ¿no? En este caso la potencia va a ser muy importante, ¿no?, para un equipo de ósmosis inversa, ya que es un parámetro que va a garantizar el funcionamiento, ¿no?, eficiente y efectivo del sistema. En este caso, pues, nos va a arrojar un cálculo en el cual nos indica la energía necesaria que necesita, pues, el sistema para bombear el agua, ¿no?, y para poder atravesar la membrana, ¿no?, de ósmosis inversa. Bueno, para este cálculo, pues, tenemos en este caso el caudal de permeado. Lo que vamos a hacer es una conversión, ¿no? Vamos a convertirlo. Entonces, reemplazando allí el caudal de permeado, que es 12.100, lo vamos a convertir, como lo tenemos en metro cúbico por día, vamos a convertirlo a lo que sería metro cúbico por hora, primeramente, ¿no? Entonces ahí tendríamos el valor de 504.17. Siguiente, por favor. Y luego vamos a convertirlo, ¿no? Vamos a seguir con la conversión, pero esta vez a metro cúbico por segundo, ¿no? Entonces, como ya teníamos el cálculo previo, ahora vamos a dividirlo entre 3600 para poder convertirlo, y nos sale 0.14, ¿no?, aproximadamente metros cúbicos por segundo. Luego también tenemos que hacer una conversión de la presión, ¿no? Entonces, como tenemos la presión, el diferencial de presión de bar a pascal, entonces vamos a hacer esa conversión. Entonces lo multiplicamos por 100.000 pascal entre un bar, ¿no? Entonces nos sale diferencial de presión 130.000 pascales. Usamos la fórmula, ¿no?, de la potencia y nos va a salir aproximadamente 28.000 watts, ¿no?, que sería 28 kilowatts, ¿no?, con eficiencia de 0.65. Siguiente. Y eso sería todo por el grupo, y muchas gracias.